Muy buenos días, bueno, buenas tardes. Estamos aquí en Lisboa, en un lugar que es súper típico de Lisboa, la Torre de Belén. Tomamos un bus en la mañana desde Oporto y llegamos a mediodía, almorzamos donde encontramos porque teníamos mucha hambre, no habíamos comido nada. Pero bueno, aquí estamos en la Torre de Belén. ¿Qué es la Torre de Belén? Bueno, esta torre que se encuentra aquí, que desde aquí salían los barcos para las colonias portuguesas. Con los años fue una prisión, fue un faro donde se cobraba la tasa de aduana por ingresar a Portugal. Ícono fundamental de Lisboa. El puente está cerrado por peligro de destrucción. Aquí está como una playita porque la marea está bastante baja. Por favor, no sean las personas que tiran basura en la playa. En Google dice que está abierto, pero a lo que yo he escuchado es que está cerrado. Y si no se entra por el puente, no sé por dónde más se puede entrar acá. Esta zona de Belén está un poco más alejada de lo que es el centro histórico de Lisboa, al menos de donde está la mayoría de las atracciones. Pero yo creo que es algo que no puedes dejar de hacer. Aunque no puedas entrar a la torre, la vista aquí, el mar, creo que hay que venir. Aquí estoy en una especie de malecón, sentado, pero muy bajito, no es tan alto como el malecón de La Habana. Pero atrás tengo el puente 25 de abril, que es como el Golden Gate de San Francisco. Y más atrás, no sé si se ve, está el santuario del Cristo Rey. Aunque es más chiquito, creo que tiene bastante similitud con el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Tras mío tengo el monumento a los descubrimientos, que es sobre la época colonial portuguesa. Es uno de los iconos también de lo que es Lisboa y tiene un mirador. En el centro del edificio tiene un mirador, te puedes subir. Este es el monasterio de los Jerónimos. Aquí fue donde surgió el pastel de nata. Aquí atrás mío el monasterio de los Jerónimos. Está abierto al público, pero cierra a las 5 y por culpa de la lluvia nos sentamos a un happy hour a conversar y eso. Se nos pasó el tiempo y ya está por cerrar. Entonces no vamos a entrar. Por fuera se ve muy bonito, muy impresionante y muy grande. Si tienen la posibilidad, aprovechenlo. Espero que no tengan el clima tan malo como hemos tenido nosotros desde que llegamos a Lisboa, que llueve y escampa cada 5 minutos. Si pueden, vengan, que es un edificio bastante interesante. Cuando llegamos a Oporto, probamos los pasteles de nata, pero hay unos pasteles que son muy famosos que los vamos a probar ahora, que son estos, que son los pasteles de Belén, que son como los clásicos. Hay mucha línea para poder comprarlo, pero lo compramos para llevar, así que vamos a ver ahora. Entonces vamos a probarlo. Todos me han dicho que está muy bueno. Está muy bueno y acabado de hacer, está calentico. Y solo por 1.30 por pieza. Y aquí estoy yo en un espejo. Entonces esta es la cama, que se ve bastante cómoda. Y están las cosas para cargar. No sé por qué no tiene una mesa para poder poner el teléfono mientras lo cargue. Entonces aquí está la vista. Vamos directo a la calle. Y espero que no haga mucho ruido los carros. Entonces aquí está el baño, que es el inodoro, la mano y la ducha, que se ve bastante buena. Bueno, y aquí vinimos a desayunar
Bueno, y esta es la shakshuka, es el desayuno. Son unos huevos con tomate y hummus y viene acompañado con pan. Si te está gustando este video, suscríbete para que no te pierdas los próximos. Dale like y comparte para que nuestra comunidad siga creciendo y poder hacer más videos como este. Bueno, atrás de mí están estos tranvías que son más bien unos elevadores, lo que son más bien para turistas. Cuesta 6 euros por persona y es un tramo corto. Me parece demasiado, pero ¿quieren probar la experiencia? Está aquí. Aquí estamos que vamos a subir el castillo de San Jorge. Hay que subir muchas calles. Lisboa es todo empinado. Puedes hacerlo por escaleras o puedes hacerlo por ascensor. Nosotros vamos a usar el ascensor. Entonces, si se quieren ahorrar esta escalera, que es bastante empinada y bastante grande, aquí está este centro comercial que se llama Pingo Doce, que significa un toque dulce. No se vayan por lo que no es, que el ascensor es totalmente gratis. Lo pueden utilizar y suben sin problema hasta el castillo, o hasta al menos te avanza una parte del camino. Aquí estamos en el Castelo de San Jorge. Si pueden, compren la entrada online antes de llegar. La conexión, al menos la mía, fue muy mala. Hay un wifi del castillo que es gratuito, pero yo no me había dado cuenta. Y gracias a eso pudimos pagarlo. Hay una línea enorme para poder entrar, así que traten de comprarlo online. Y así pasan directamente. Entonces nada, ya estamos aquí. Vamos a disfrutar, que tiene unas vistas impresionantes de Lisboa. Bueno, aquí estamos en el Mirador de Santa Justa. Es más bien una atracción muy turística. Te hace una cola bastante grande para poder subir y te adelantas al barrio alto. Si le vean una similitud con la Torre Eiffel es porque uno de los estudiantes de Eiffel fue quien la diseñó. Aquí estoy desde el puente del elevador de Santa Justa. No sé por qué, pero hoy no está funcionando el elevador, así que vinimos por las escaleras. Estamos en el convento de Do Carmo, que terminó su construcción en 1389, pero que en el terremoto de 1755 quedó totalmente destruido. Pero aún así se mantiene en la actualidad como el Museo Arqueológico Do Carmo. Ahora estamos en la Rua Augusta, que es la calle principal de Lisboa, o sea, la calle de los comercios, la más turística, la más transitada. De hecho, hay mucha gente. Esta es la casa portuguesa del pastel de bacalao. Estamos comprando pastel de bacalao, que es como una croqueta con queso y bacalao. Y aquí estamos en el arco de la Rua Augusta, que era la entrada principal de Lisboa. Y ahora estamos en la plaza del comercio, que es la plaza principal de Lisboa. Aquí estuvo el palacio del rey, pero el terremoto lo destruyó. Y ahora es la plaza principal, donde se ponían los comerciantes. Ahora mismo solamente es como un centro turístico. Díganme si esto no es un lugar hermoso,
hermoso. Si hay un escritor que me ha gustado como escribe, ese es José Saramago, que es un escritor portugués. Estoy mirando para los lados porque estoy cruzando una calle sin mirar, que es un escritor portugués, premio Nobel de literatura. Hay una novela que se llama Caín que me gustó demasiado. Entonces, si yo vengo a Lisboa, yo no podía dejar de ver la Casa de los Bicos o la Casa dos Bicos, que es donde se encuentra la fundación de José Saramago. Es muy fácil de identificar porque la parte de afuera es solamente de picos y todas las ventanas y todas las puertas son diferentes. Esta es la Casa de los Bicos, Casa dos Bicos, Casa de los Bicos, donde se encuentra la fundación José Saramago. Esta es la sede de Lisboa, o la Catedral de Lisboa. Y desde aquí nos despedimos de Lisboa. Aún queda mucho más que ver en nuestra visita a Portugal, así que no te pierdas los próximos videos. Hasta el próximo viaje. Saquen el tiempo. Aquí está el bacalao, el bacalao, el bacalao.